Buenas noches. Vamos a iniciar el acto número 102 de la Asociación Cultural Conde de Aranda, que va a consistir en la presentación La huida del cangrejo, una obra publicada por la editorial Mira y escrita, una de las promesas más firmes que teníamos de la literatura aragonesa, y en este momento yo creo que ya es una de las realidades más claras que tenemos en la literatura aragonesa. Lo va a presentar don Luis del Val, magnífico periodista, versado escritor y sobre todo un gran conversador. Hoy en día es muy difícil encontrar gente que no solo hable bien, sino que tenga cosas que decir, y ahí tenemos a don Luis del Val como una representación de lo que es un buen conversador. Entonces, muchas gracias y voy a ir pasando la palabra. Gracias por su presencia. Dar las gracias, por supuesto, a Luis del Val, aunque yo puedo decir que es maño como yo, nació en Zaragoza, ejerciente aún a la distancia, premio Café Gijón por Las mujeres imperfectas, en fin, un montón de novelas, de éxitos. Angélica Morales es de mi tierra. Este es un fichaje para mí importante. Ella es de Teruel. Eso de que soy de Teruel, pues creo que ha marcado una impronta. Ha marcado una impronta como a Luis le ha marcado el trabajar en muchos medios de comunicación. Yo creo que eso lo sabe todo. Y yo intento saberlo todo del mundo del libro. Y debo agradecer al equipo editorial que tengo detrás. Los autores saben que tengo un equipo editorial detrás muy importante. Por ejemplo, Berta Sariñana, María Pilar Lázaro, Antonio Ayán, o incluso ahora mi hijo, que se ha incorporado a la empresa, que lleva 2 años conmigo. Si no desdramatizamos la presentación de un libro, porque siempre se pone la gente muy seria. Y un libro, yo digo que soy de Estercuel porque Estercuel es el pueblo de los motes. Es decir, mi familia, yo soy de los Chispas, y sé por qué, porque me he enterado al cabo de muchos años. Pero el cura, que fue cuando mi padre estaba allí de maestro, el cura cuando fue a recogerlo el alguacil a la estación, con aquella caballería, aquel carromato, le dijo el cura al alguacil: yo ya vengo prevenido porque sé que aquí ponen motes. Desde entonces se llamó Don Prevenido. Yo no le pongo mote a mis autores, les pongo título a sus libros. Hace unos meses acabé una colección, que era colección narrativa Mira, con el número 150, con un título que se llamaba Creadores del Creador, de un autor sevillano, Carlos Blanco. Ahí acabó una etapa, pero como me gusta renovarme, entonces empezamos una nueva colección, cuyo cuarto título es el que hoy presentamos, La huida del cangrejo, de Angélica Morales, y se llama la colección Sueños de tinta. Para mí lo más importante es que los sueños no se acaben nunca. El editor tiene que tener las manos manchadas de tinta y los autores la cabeza llena de sueños. La primera colección era sobre todo darle a conocer al público autores noveles aragoneses, pero poco a poco se fueron incorporando autores de fuera del país también, y algunos que han venido incluso consagrados, como fue Santiago Lorén, que me pidió, después del Premio Planeta, me pidió que quería publicar en mi colección, lo cual es un orgullo para uno. He traducido a Michel del Castillo, Premio Goncourt. Hay autores como Ángela Labordeta, que también ha publicado en mi colección, que fue Premio Primavera de Plaza Janés. Hay un autor de culto ahora para los jóvenes que se llama David Lozano, cuya primera... Conmigo he publicado 2 títulos, fue premio Gran Angular en Editorial SM, y con La Porta Oscura lo han lanzado a nivel internacional y está traducido ya a 5 idiomas. Y lo más sorprendente, cuando yo, que voy a muchas ferias, me encontré en la feria de Guadalajara, que había una fila, Guadalajara, México, que había una fila tremenda de gente, de jovencitos o de jovencitas de entre 14 y 20 años. Dije, ¿qué autor habrá detrás? Pues con orgullo me sorprendió que el autor que estaba allí detrás, que no sabía que estaba, era David Lozano. Por tanto, esta colección, pues trato de ser un pequeño mecenas dentro de un desierto que era Aragón. Ahora hay más editores, pero en narrativa hay pocos, esa es la realidad. El diccionario de la Academia, si leéis lo que dice del editor, es penoso, o como no lo cambien, yo estoy en contra de la definición. Dice que estamos para ganar dinero. Yo le digo una cosa, yo me sigo divirtiendo mucho, gano amigos, hoy he conocido pues, a gente nueva, he conocido afortunadamente a Angélica Morales, por el nombre ya te conocía, y por la novela también, porque al fin y al cabo aparece una Morales también, dicho sea de paso. Y en cualquier caso, Luis, ya sabes, mi editorial es de verte a ti, lo que pasa es que tú ya has volado muy alto y a esas alturas, cuando ya veas que es insufrible el que te publiquen por ahí, aquí estará Joaquín Casanova para publicarte, porque ya que no puedo ejercer de Casanova, porque la edad no perdona, pues ejerceré de editor. Muchas gracias. Es muy curioso cómo la vida se va cerrando círculos. Y acabas de nombrar a Santiago Lorén, que fue mi mentor cuando yo comenzaba. Yo tenía 17 años, camino de 18,
cuando Santiago Loren, que había sido Premio Planeta, publicó una novela que se titulaba Siete alcobas y me la regaló y me la dedicó. Me la regaló porque veía que no tenía muchos posibles y me la dedicó porque yo le había enseñado algunas cosas que escribía y me puso una dedicatoria que decía a Luis del Val alevín de escritor, ¿no? Con un abrazo de Santiago Loren. Bueno, no le costaría mucho trabajo la dedicatoria, pero fíjate tú que esa dedicatoria a mí me sirvió para mucho, porque cuando en esta carrera de fondo que Angélica comenzaba ya hace ya bastante y que sabe que es una carrera de fondo, no es una carrera de 100 metros, es una carrera de fondo ni de medio fondo, es una carrera larga, larga, larga. En los momentos de desfallescencia, pues cuando te empiezan a rechazar originales, bueno, pues yo me leía aquella dedicatoria a Santiago Loren y me producía ánimos y yo creo que ha sido uno de los componentes para que siguiera en esta larga carrera. A los autores se les suele conocer antes la obra y luego a los autores, y en este caso ha sido al revés. Yo conocí antes a Angélica y después su obra. No tiene por qué haber una correspondencia. Hay escritores cuya obra te deslumbra y luego cuando los conoces personalmente ves que son unos miserables, cosa que es bastante normal y bastante corriente. Y también puede suceder al revés, ¿no? Que conozcas a una persona que te subyugue y luego cuando te manda su narrativa, bueno, se te caiga el alma a los pies. Dice, ¿cómo un tío tan estupendo y tan maravilloso puede escribir estas tonterías? En el caso de Angélica Morales, a mí me subyugó su personalidad. Empecé a leer algunas cosas que tenía en su página, en su blog. Me gustaron mucho. Me envió un cuento, me gustó también mucho y me ha fascinado la huida del cangrejo, por lo que voy a explicar. Una vez estando con Eduardo Punset, me dijo que entre las injusticias generalizadoras para hacer divisiones y para colocar a las personas en estanterías, de la misma manera, pues no sé, que Manolo Vázquez Montalbán dividía la humanidad entre los tanguistas y los boleristas, aunque él decía y sostenía que la vida es un bolero, no es un tango. Pues Eduardo Punset decía que los seres humanos, las personas, se podían, menos mal que se puede decir seres humanos y personas, sin decir hombres y mujeres, vascos y vascas, los seres humanos se podían distinguir entre crustáceos y sensibles. Crustáceos serían esas personas a las cuales bueno, pues les resbalan los acontecimientos, y sensibles, pues aquellas otras personas que carecen de caparazón. Sin embargo, en los signos del zodiaco, el cangrejo, que es el signo de Cáncer, es un signo de agua y es uno de los signos más sensibles que existen, porque aunque aparentemente es duro por fuera, es muy blando por dentro. Hay una simbología de por qué ha elegido el cangrejo dentro del título, y es más compleja de lo que puede parecer, ¿no? El cangrejo es un decápodo, tiene 10 patas. El saber popular lo pone como ejemplo de persona que retrocede cuando es falso. El cangrejo no anda hacia atrás, no retrocede, es un artrópodo muy valiente. Hay 1400 variedades. Me he estudiado esto del cangrejo, ¿eh? Y además es un animal bentónico, es decir, que dentro de los que viven en el agua no suele nadar. Algunas pocas especies de esas 1400 nadan, pero casi todos son bentónicos, es decir, que se van arrastrando por el fondo. Pues prácticamente como hacemos los seres humanos, porque incluso cuando cogemos los aviones, habrán observado ustedes que la entrada de los aviones te hacen pensar que te vas no a un avión sino a una cárcel, te registran de arriba abajo, y además cada vez los aviones se parecen más a un autobús, que es un elemento de tierra también bentónico, ¿no? Falta casi
la cesta con la gallina y las frutas, ¿no? Ahora en los viajes en avión. Pero la novela no habla ni siquiera simbólicamente del cangrejo, o habla del cangrejo como un efugio, como una excusa para hablar de la vida, en la cual caminamos de lado, como el cangrejo, y en la cual nos tenemos que enfrentar. Nos tendremos que enfrentar a la enfermedad, nos tenemos que enfrentar a la frustración, nos tenemos que enfrentar al desamor, nos tenemos que enfrentar a todas esas cosas que pueden parecer escasamente épicas, pero que día a día, calendario a calendario, van constituyendo lo que podríamos llamar la novela de nuestra vida. Decía Fernando Fernán Gómez que la vida es una novela que siempre termina mal, porque al final muere el protagonista, ¿no? Y aquí, afortunadamente, no voy a desvelar, pero hay un final abierto. Angélica Morales no es una promesa, es una gran escritora. Tiene una enorme facilidad para, salvando las distancias y sin que yo quiera parecer exagerado, para estudiar, por ejemplo, la vida de Estados Unidos, pues hay que leer las novelas de John Updike, que no le darán el premio Nobel, como no se lo dieron a Graham Greene, porque se supone que ha vendido muchos libros, que es millonario, que es de New Hampshire y que además no vive en un sitio donde pues lo han encarcelado y estas cosas, porque para tomar, ni ha perdido unas elecciones. En fin, no quiero decir que no sea justo el último premio Nobel, pero quiero decir que es muy difícil que se lo den a un premio Nobel a un estadounidense, como es muy difícil que se lo den a la canadiense Margaret Atwood, que también es una de las voces más, yo creo que más originales. Bueno, pues Angélica Morales, de la misma manera que para estudiar la sociología hay que leer esa novela que cada 10 años escribe John Updike, yo diría que para conocer un poco lo que sucede en este mundo, en esta sociedad nuestra en la que nos vamos a encontrar en cuanto termine este acto y vayamos a la calle, cojamos el autobús o un taxi o vayamos andando, yo creo que hay que leer a Angélica Morales. Tiene una virtud que es muy difícil, dos virtudes. Tiene una virtud que es muy difícil en los escritores de hoy. Habla de las cosas de hoy, retrata los ambientes de hoy con una precisión y una maestría impresionantes. Crea ese ambiente en el cual tú ves que te has vivido. Lo crea bellamente, no se limita a hacer una especie de reportaje, y luego posee un desparpajo y una facilidad que parece como si escribiera a brochazos, cosa que es falso, naturalmente, porque para dar apariencia de sencillez en la literatura hay que trabajar mucho y disimular mucho, como sucede en la pintura, ¿no? Cuando uno ve un cuadro de nuestro compatriota de Viola, parece que es que ha puesto el cuadro en el suelo, que los ponía en el suelo y que se dedicaba a hacer brochazos. Bueno, eso eran los primeros 10 minutos, después estaba 5 días con el cuadro para darle esa sensación de naturalidad, de frescura y de sinceridad. El desparpajo de Angélica Morales es impresionante, no tiene parangón con las cosas que actualmente leo. Yo leo mucha narrativa, me aburro de leer narrativa verdaderamente mediocre. Se publican muchas cosas mediocres, querido editor. Hoy había me parece que era en El País, había una especie de análisis sobre la crisis del libro, las bajadas de ventas de entre un 7 y un 30%, pero yo creo que una de las claves está en ese afán de editar todo que abruma al lector, porque al final, parodiando un poco a González Ruano, al final siempre leemos los mismos. Entonces, como siempre leemos los mismos, convendría seleccionar un poco para que no nos aburriéramos. Esta maestría de Angélica me suena muy cercana, ¿no?